la línea del tiempo, los antecedentes históricos de la educación especial. Lo primero, pues sucedió en Mesopotamia, donde la medicina estaba enfocada en la magia y la religión. El paciente debía convencerse de que sus males y sufrimientos eran consecuencia del pecado. En Egipto, en los 2800, debido a la actitud de un ideal de vida en el más allá, se complacía a los dioses y había una actitud ética que favorecía la comprensión de minusvalías físicas y psíquicas, por lo que el infanticidio era casi nulo y las sentencias a padres que mataban sus hijos era cargar el cuerpo de estos. En los griegos el infanticidio era aceptado e incluso se arrojaba a los hijos deformes, principalmente en el monte Taygeto. Esto porque se creía que al nacer deformes pues no iban a tener relevancia en la sociedad o no iban a poder ejercer ningún trabajo, hasta que llega Hipócrates y dice que también les deben de dar un lugar a estas personas. Para la época de la cultura romana se manda la creación de instituciones para pobres y enfermos y la asistencia a quienes no se valían por sí solos. Llegando a la Edad Media, la discapacidad se consideraba producto del pecado. En la intervención había una dualidad entre ser caritativo o ser rechazado. Continuando con esto, el cristianismo se consideraba un paradigma por lo mismo, al tratar de intervenir, pero al mismo tiempo ser rechazado en el ámbito social. La iglesia fue la primera en intervenir en los discapacitados. En la etapa del Renacimiento se busca un aspecto más humanista y brindar oportunidades. Pedro Ponce de León y Juan Pablo Bonet fundan una escuela para la educación de sordomudos. Charles Michael, por su parte, lo hace en Francia, y en Madrid se funda la Real Escuela de Sordomudos. En la Ilustración tenemos dos autores importantes. Rousseau establece que el niño debe ser el verdadero centro de interés de la pedagogía y que todos aquellos escolares con deficiencias eran susceptibles de ser educados. Por otro lado, Pestalozzi promovió la necesidad de educar a los torpes y a todos aquellos que poseían un retraso mental leve. No hay que olvidar también que se establece la primera escuela pública para la educación de sordomudos. En el siglo XIX, en la primera mitad se denominó como la época de la institucionalización. Se reconoce la necesidad de atender a las personas con deficiencia, procurando incluso su educación. En estas instituciones se encontraban personas con distintos tipos de deficiencia que quedaban recluidos de por vida sin posibilidad de recuperar su libertad y sin posibilidad de mantener contacto con otras personas del exterior. Ya en México, en 1861, a partir de las leyes de reforma, Benito Juárez crea la Ley de Institución Pública, en el cual instaba que todos sin excepción, tienen derecho a la educación. Sin embargo, esta ley no se prestó tanta atención. En el siglo XX, en Francia, Binet y Simon elaboran un test de inteligencia y a partir de aquí se empieza a proponer que los discapacitados también tienen inteligencia. Así también en el año de 1908 se decreta la Ley de Educación Primaria. Algo importante es la que surge en 1911, que es la Ley de Instrucción Rudimentaria, en la cual señala que debe de haber una atención a infantes con discapacidad, así como también para los indígenas. En 1915 se fundó en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes discapacidades, sobre todo por medio de las instituciones como la UNAM, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas y la Oficina de Coordinación de Educación Especial. En 1920 se agrega a la educación especial un enfoque médico-pedagógico. En 1922, en Estados Unidos, Elizabeth Farrell crea el Consejo Internacional para la Educación de Niños Excepcionales en este creciente interés por la educación especial. En 1948 se lleva a cabo la Declaración Universal de Derechos Humanos y rescatamos el derecho de todas las personas a la educación. De los 60 a los 80 se le denomina la época de la integración. A finales de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de maestros especialistas.
Para la década de los 70 se promovió el informe de Warner donde se hacía la abolición de la clasificación de las anomalías hasta entonces vigentes y se promovían las necesidades educativas especiales. Asimismo se evitaba la segregación y se hacía una inclusión en los aspectos potencializadores positivos. En la década de los 80, los servicios de educación especial se clasificaban en dos modalidades, indispensables y complementarios. Los indispensables se refiere a los espacios para la educación de niños con algunos trastornos neuromotores de audición o visión, y en los complementarios se brindaban apoyo a alumnas y alumnos inscritos en la educación básica general con dificultades de aprendizaje o en el aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta. Esta modalidad también se incluía en las unidades de atención en niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. En junio de 1994 es aprobada la Declaración de Salamanca por el Gobierno de España y la UNESCO, intentando aplicar sus principios a sus políticas y sistemas de organización en materia educativa. Cada país ha intentado aplicar las ideas globales de integración e inclusión educativa que se desprenden del texto, adaptándolos a sus creencias, valores, nivel de desarrollo, capacidades organizativas y recursos económicos. A principios del siglo XXI se les deja de denominar sordomudos a las personas con una discapacidad sensorial y se les empieza a nombrar como sordos. El término sordo hace referencia para ellos como un nombre propio, por lo tanto el término sordo se escribe con mayúscula al inicio. Posteriormente, en el año 2006, surge el programa de atención para niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Y en el año 2010 se marcan los lineamientos para la acreditación, para la aceleración y acreditación anticipada, que es lo que se conoce como salto de grado. En octubre de 2015 se hace un censo de la cantidad de centros de atención en el estado de Jalisco para las personas con discapacidades. En total son 406, menos las 57 clausuradas, pues se nos dará un total de 349. Y ahí vienen los datos de los centros de atención en la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe destacar que en el 2015 se renueva el programa referente a la educación especial y se crea el programa para la inclusión y la equidad educativa. Gracias por su tiempo. Y